Me da un enorme placer el poder estar con Gabriela Siller, que es la economista en jefe del grupo financiero Base y que también es, por supuesto, maestra del Tecnológico de Monterrey. Gabriela, te saludo esta tarde y gracias por tomar esta comunicación. Me da muchísimo entusiasmo verte. ¿Cómo estás, Pedro? Al contrario, muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Feliz año nuevo. Ay, muchas gracias. Igual que todo sea, pues, mira, no todo puede ser bueno parejito, pero por lo menos que siga una media, ¿no? Sí, una media positiva, sí. Igualmente, sí. Oye, Gabriela, dime una cosa, ¿el Plan México es un deseo o es realmente propone una realidad cuando México está jalando capitales, pero dando una señal tan contundente como es una eliminación del Poder Judicial para poner ministros, jueces y magistrados populares entre la tropa, era delita? Entonces, no me suena congruente una cosa con la otra. Sí, tienes totalmente razón. Fíjate que en primera instancia se ve como algo positivo el Plan México. Escuchaba hace rato lo que comentabas de que, bueno, López Obrador nunca se había reunido con gente que no era de la 4T. También nunca vimos algo como el Plan México y tiene cosas positivas como esto de esperar que crezca la inversión fija, pero, pues por el otro lado, aún y cuando en el Plan México se contemplan ciertos incentivos fiscales para que crezca la inversión y que haya un mayor crecimiento económico, pues por el otro lado está pues el enorme reto, o más bien el obstáculo que está representando la reforma al Poder Judicial, la reforma de la desaparición de los organismos autónomos, la de supremacía constitucional, etcétera. Todo esto que genera incertidumbre sobre la economía mexicana y que obviamente frena la llegada de inversión hasta ver cómo van a funcionar estas reformas en la práctica y ver si acaso no vienen más controversias comerciales en el marco del TEMEC precisamente por estas reformas. Entonces, por una parte es positivo, pero por el otro lado, pues sí, como que hay cierta incongruencia precisamente por las reformas aprobadas el año pasado. Yo creo que tú y yo entendemos perfectamente bien que Donald Trump es un jugador de póker. Es decir, él avienta fichas, dice que trae el juego, pues de hecho, pues está ocupando la posición política más importante del planeta, pero pues, depende de muchas variables. No es solamente que diga, voy a sacar a todos los mexicanos de los Estados Unidos. Eso no es posible presupuestalmente hablando, por decir una cosa, pero de todas maneras hay el tema del External Revenue Service, este SAT internacional en la que lo que pretende es cobrarle impuestos al mundo, que yo no había visto esto, yo creo que es del Imperio Romano. ¿Cómo ves esta mecánica? ¿Es factible una cosa así? Fíjate que sí, y sobre todo genera más miedo, porque al principio, o sea, sabemos que Trump no es tonto, es un hombre de negocios, sabe jugar muy bien las fichas que tiene, sabe que Estados Unidos es la economía más grande de todo el mundo y que puede ejercer cierto poder con esto. Y como no es tonto, la verdad es que yo no creo que vaya a ser una deportación masiva de personas así nada más, porque entonces sería quitarle una fuerza laboral importante a Estados Unidos y que no sería nada más como darse un balazo en el pie, sino en el corazón o en la cabeza. Sí, entonces claro. No lo va a hacer de esta forma. Yo creo que va a estar discriminando quién sí, quién no, o sea, quién sí le conviene que se quede en Estados Unidos y quién no. Y no me refiero por tipo de trabajo, sino a lo mejor las personas que no están trabajando, a lo mejor, y que están indocumentadas en ese país, pues a lo mejor sí van a ser susceptibles de que las regresen a México. Sin embargo, en el tema de los aranceles, como que lo trae muy metido en la cabeza y en el corazón porque quiere disminuir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con el resto del mundo. Y en primer lugar está China, con quien Estados Unidos ya tiene una guerra comercial, y en segundo lugar está México. Estamos muy abajo del déficit que tiene con China, pero estamos en segundo lugar. Sí. Entonces, ¿qué va a querer hacer Trump? Pues va a querer imponer aranceles porque sabe que como quiera, pues México le va a seguir vendiendo, que parte de estos aranceles se van a ver reflejados como un incremento en el tipo de cambio en nuestro país, pero creo que su objetivo no es dejar de comprarle a México, sino obtener provecho precisamente de ese poder, podríamos decir monopsónico, porque en México el 80% de las exportaciones van hacia allá, y entonces pues es, imagínate, como una empresa que el 80% de todos los productos o de todos sus ingresos los obtiene de un solo cliente. Y bueno, como que el mercado estaba subestimando esto de no, Trump no lo va a hacer, pero cuando anuncia esta oficina tipo SAT,
pero para ingresos externos, entonces ahí es donde viene el miedo y empezamos a ver que se sube el tipo de cambio. Yo la verdad es que creo que sí es muy probable que vaya a imponer aranceles, no creo que del 25%, pero sí puede empezar con aranceles del 5 o 10% desde el día 1 de su mandato y con eso empezar a presionar a México para diferentes cosas. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Pues que se va a subir el tipo de cambio. Ya estamos casi en los 21 pesos por dólar, se puede subir a 21.50 y con esto compensar en parte los aranceles. Y bueno, pues se va a frenar más la llegada de inversión extranjera directa porque obviamente todas estas empresas que quieren reinvertir sus utilidades en México o las nuevas empresas que quieren, bueno, las empresas que quieren traer capital fresco a México, pues obviamente se van a esperar a ver hasta dónde llegan estos aranceles y qué es lo que pasa, porque no nada más es el arancel que pone Trump, va a ser la respuesta también del gobierno mexicano y creo que inclusive Trump también lo que va a querer es que le compremos menos a China, con quien tiene una guerra comercial. Sí, bueno, ya incluso Claudio Sheinbaum se ha esmerado en hacer ver que no están siendo tan fuertes las compras que nosotros estamos teniendo con los chinos, pero por otra parte, por ahí vi una información en el sentido de que el gabinete de lo que será la parte financiera de Donald Trump estaba pensando en hacer aumentos graduales de los aranceles para que no resultara un impacto inflacionario en la economía norteamericana, empezar con un 2%, al mes siguiente le subes otro puntito y así hasta que de repente ya estamos todos cocinados en un caldo muy hirviente. Esto pudiera ser una, digamos, esto de la gradualidad, tú sabes, Gaby, que eso funciona re bien, ¿eh? Sí, sí funciona, pero fíjate que va a funcionar para evitar como que choque de un arancel del 25%, pero que se va a ver reflejado en precios, se va a ver reflejado en precios y en México en el tipo de cambio, y en el tipo de cambio no va a ser gradual. Yo creo que va primero 21.50 y supongamos que el mercado sí espera que suba el arancel hasta el 25%, el tipo de cambio se puede ir hasta 23 pesos por dólar. Entonces, sí va a haber presiones inflacionarias en Estados Unidos adicionales. La misma Reserva Federal en sus minutos como que lo hace ver y yo creo que por eso también están muy cautelosos de seguir recortando la tasa de interés hasta ver qué es lo que va a pasar con los aranceles de Trump. Ahora, no va a disminuir así de rápido el déficit comercial con México y la verdad es que como quiera va a haber empresas que van a seguir viniendo a nuestro país, nada más que en el 2025 yo creo que todo va a estar congelado, vamos a estar como jugando a los congelados hasta ver realmente cuál va a ser el comportamiento del Trump 2.0. Sí, 2.0, ahí está el comportamiento de los cárteles y qué es lo que se va a hacer en México y en los Estados Unidos, si vamos a trabajar juntos o ellos por separado van a hacer sus propias jugadas para inhibir este tema. En fin, yo veo, hay un indicador que poco se entiende, Gabriela, y que es el Producto Interno Bruto per cápita de los mexicanos, que fue del menos 0.2% de los últimos 5 años, comparado con el 8% de los norteamericanos, 41 veces diferente un PIB con respecto del otro. ¿Esto qué significa el Producto Interno Bruto per cápita tan bajo para México? Esto va, me imagino, en el nivel de vida, esto de primero los pobres, parece que se acabó siendo una consigna, primero hay que hacer pobres y después todo lo demás. Bueno, el Producto Interno Bruto, primero el PIB, pues es la producción de bienes y servicios finales dentro de una economía. Si hablamos per cápita, pues es dividirlo entre toda la población y entonces esto nos da una mejor medida de lo que está sucediendo dentro de un país, porque luego también decimos, somos, no sé, la 15ª economía más grande del mundo y puede parecer como algo muy bueno, por ejemplo China, pero si luego lo haces per cápita, pues resulta que les toca muy poquito a cada quien, que es muy poca la riqueza que se tiene ahí por persona. Esto está relacionado con el nivel de educación, con la productividad también, y en México, desafortunadamente, el PIB por habitante terminó el sexenio pasado con una caída, en lugar de con un incremento, y una caída que no se veía desde la década de 1980. Más bien, para poder incrementar el bienestar de todo el mundo, ricos, pobres y todo el mundo, pues se busca que el PIB por habitante vaya creciendo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues a la economía mexicana se necesita más inversión.
tanto en maquinaria, equipo, construcción de plantas, como en el capital humano. O sea, darle más dinero a la educación, que sabemos que desde el gasto público, pues más bien se ha restringido. Y del otro lado, en la inversión fija bruta, pues vemos que está teniendo caídas anuales, y la inversión extranjera directa, pues un poco también detenida hasta ver qué es lo que va a pasar. Entonces, con todo esto, pues no se tiene un panorama tan positivo para este año. De hecho, nosotros en Banco Base estimamos que este año vamos a tener un crecimiento en el PIB total alrededor del 0.8%, que si lo sacamos en el PIB por habitante, pues nuevamente va a ser una caída, y entonces nos estamos alejando más del nivel que teníamos en el 2018 en lugar de seguir creciendo. Y ya para el 2026 en adelante mucho va a depender de dos cosas. Uno, las acciones que tome el gobierno de México, y sobre todo ver, bueno, cuáles van a ser las leyes secundarias de las reformas aprobadas el año pasado, cómo van a aplicar un gasto público para el 2026, porque también desde el gasto público se puede incentivar o frenar la economía. Y por otro lado también, ¿qué es lo que va a hacer Trump? Yo creo que Trump no es tonto, más bien sí va a imponer aranceles, a lo mejor lo va a hacer de manera gradual, pero no creo que llegue a un arancel del 25%. Y en el mediano plazo creo que si el gobierno de México se pone las pilas y se ponen listos, podríamos terminar bien, como ahorita, por ejemplo, que México es el principal proveedor de Estados Unidos, siendo que en el primer mandato, en el 2016, pues Trump hablaba de casi quería destruir a México y dejar de comerciar con nosotros, y en realidad no puede sustituir a México así de fácil, ¿no? Por último, te pregunto, para los jóvenes, ¿será fácil encontrar empleo en los próximos 365 días? Y otra, habrá gente que diga, yo no quiero emplearme, yo quiero poner una empresa. Una y la otra, ¿qué le dirías a la juventud? Fíjate que de la creación de empleo formal creemos que va a seguir muy baja este año, alrededor de 230,000 posiciones. Se supone que se necesitarían 1.5 millones por año, entonces creo que sí va a estar difícil este año, sobre todo por la desaceleración económica. Y de poner una empresa, pues también va a ser un entorno un tanto difícil, porque la tasa de interés sigue siendo elevada, la inflación sigue siendo elevada. Y bueno, pues también cuando hay una desaceleración económica, pues no es muy fácil vender los productos y poder obtener una rentabilidad rápido de una nueva empresa. Bueno, me están preguntando mucho, ¿conviene tener dólares? Siempre, yo creo que siempre es bueno tener algo de dólares, pero yo no les diría que todo lo cambiaran a dólares, sobre todo por esta volatilidad, ¿no?, del tipo de cambio. Se espera que en el corto plazo el tipo de cambio suba, entonces yo sugeriría, pues sí, una parte de lo que quieran tener líquido, pues que fuera en dólares, pero no el 100%. No el 100%. Decía, hace muchos años, me tocó conocer a don Antonio Ortiz Mena, que pues tú habrás oído mucho de él, no tienes la edad para haberlo conocido, pero decía, la mejor defensa del peso es no hablar de él. Así decía. Sí, de veras que sí, porque luego se dan expectativas autorrealizadas de que nosotros mismos decimos, va a subir el tipo de cambio, va a subir el tipo de cambio, compramos dólares y esto es lo que provoca que suba. Sí, lo provocamos más, ¿verdad? Así Gabriela Siller, eres una mujer que admiro mucho, y lo digo públicamente por tu enorme inteligencia en el análisis, y que, oye, pues tus análisis siempre salen muy bien, muy precisos. Yo te agradezco siempre el que tomes una comunicación conmigo. Te mando un abrazo. Al contrario, yo muy honrada de estar aquí. Muchas gracias. Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, aquí con nosotros y con ustedes. Gracias, Gabriela.